En lo que me quería fijar como punto de partida de esta reflexión es en un dato que es escalofriante. El muro de Berlín cae en Alemania hace no muchos años y desde entonces hasta ahora se han multiplicado los kilómetros y kilómetros que se han construido en muros. Recordaréis aquella retórica: se cae el muro de Berlín, con esto se caen todas las fronteras, nos abrazamos todos en una solidaridad, en una apertura. Y resulta que, bueno, yo he recogido aquí unos cuantos muros que desconocía y que me he dedicado a estudiar un poco. Se ha construido, bueno, por supuesto, entre México y Estados Unidos, el más famoso, Arizona, Texas, Nuevo México, California, en Cisjordania, que es también otro de los más célebres, entre India y Pakistán, entre Irak y Arabia Saudí, entre África del Sur y Zimbabue, entre España y Marruecos. Incluso antes de que estallara la crisis económica, Grecia tenía también planeado, y afortunadamente no les ha llegado el dinero, afortunadamente para esto, les ha llegado otras cosas, un muro con Turquía, ¿no? Entre Tailandia y Malasia, entre Estados Unidos, Israel e India. En este periodo de tiempo han construido 5.700 kilómetros de muro. Se dice pronto, 5.700 kilómetros. Entonces, lo que yo me quería preguntar es, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto qué utilidad tiene? Y de alguna manera de construir mentalmente, conceptualmente este muro, ¿no? En primer lugar, estos muros no están pensados como los muros viejos, el muro de Pamplona, o los muros de las ciudades, o los muros que rodeaban los castillos medievales, contra otros soberanos, contra otros ejércitos de otros países soberanos, o contra los enemigos, sino más bien para impedir, todos los que he mencionado, el tránsito de personas. Bueno, luego pondré alguna peculiaridad porque ni siquiera es, ¿no? Pero en principio están pensados contra las personas, son muros contra las personas. No responden a esos muros de la lógica, en fin, de la Guerra Fría, sino que fundamentalmente simbolizan y materializan la desconfianza hacia el otro, hacia el extranjero. Y dicen muchas cosas acerca de la ambigüedad del mundo en el que vivimos, de la ambigüedad del proceso de globalización. Se da además la circunstancia de que muchas veces, y esto lo hace todavía más paradójico a este fenómeno, esos mundos teóricamente se dirigen contra algo que viene de fuera. Pero eso que viene de fuera solamente sería posible si hubiera una demanda, solamente se podría detener si no hubiera una demanda interior. Por ejemplo, detienen la droga, ya, pero ¿quién consume la droga? Detienen la prostitución, tratan de detener la mano de obra barata, o los trabajadores, o la gente que busca un empleo. Bueno, todo ese movimiento no se produciría si no hubiera dentro de nosotros, aquí, a este lado del muro, si no hubiera gente que reclama prostitución, droga, o que ofrece empleo, a veces en condiciones también extremadamente precarias y muchísimo más baratas, ¿no? Alguien podría pensar, y esta es mi primera interpretación, el muro es la representación del poder soberano. Uno es soberano y construye muros. Bueno, pues yo lo que quiero defender aquí es exactamente lo contrario. Puede que en otras épocas los muros simbolizaran la soberanía, en estos momentos lo que simbolizan es precisamente una reacción psicológica un poco estúpida ante la falta de soberanía. Sabemos desde Maquiavelo, que tiene unas reflexiones muy bonitas sobre esta idea de los muros, que los muros sirven muy poco. Realmente sirven muy poco. Yo esto lo vi una vez que estuve en Gaza, en un congreso, y se hablaba de estas cuestiones, y nos llevaron a ver el muro de Gaza, y era, si me permitís la expresión, un cachondeo. O sea, un muro, sí, y por debajo pasaba continuamente, todo el día estaba pasando gente. Y dices, bueno, ¿esto para qué se hace, no? Si realmente pasa todo el mundo, ¿no? Bueno, pues la tesis que quería defender es esta. O sea, un muro realmente no sirve para aquella función que simboliza. Simboliza que impide el paso de las personas en las mercancías, las cosas, etc. Pero de hecho no lo impide. Lo que hace es complicarlo más. Obliga a mucha gente a modificar su itinerario. Hay gente que pierde la vida en el intento, por supuesto, pero como prohibiciones de paso son muy poco eficaces. Y desde luego no restablecen, aunque mucha gente se quede con eso tranquilo, no restablecen la soberanía estatal. No son símbolos de que, bien, hemos construido un muro y por tanto hemos recuperado la soberanía, nos podemos quedar tranquilos. No, es un verdadero anacronismo,
sobre todo en la época del calentamiento climático. Ya dirás tú qué efecto tiene sobre el calentamiento climático un muro, ¿no? Pues podemos prohibir el cambio climático en Navarra, pues no vale para nada, ¿no? O en la época de las bombas inteligentes y de los drones, o en la época de las epidemias globales o de los ataques digitales, ¿no? En esa época los muros valen mucho menos que en otro momento de la historia. En el fondo, estamos simplificando las cosas como si, en primer lugar, el otro es peligroso. Tendemos a pensar, y esto además los muros exacerban todavía este problema, el otro es peligroso precisamente en tanto que otro. Y la otra cosa que hacen, que es muy mentirosa, es el peligro viene de fuera. Cuando tú construyes un muro, lo que das a entender, te das a entender a ti mismo, es que el peligro viene de fuera, pero no hay peligro dentro, ¿no? Sabéis que creo que es el 80% de los atentados denominados terroristas, o sea, que reciben esa calificación, no de violencia privada, digamos, en Estados Unidos el 80% son causados por ciudadanos norteamericanos. Pero ciudadanos norteamericanos. Y seguramente, si tú preguntas a cualquier norteamericano, terrorismo, sí, esto es gente que viene del exterior. Bueno, hemos lanzado ese estereotipo de que el otro es peligroso y el peligro es el que viene de fuera, ¿no? En conclusión, creo que con esto lo que conseguimos es reconfortar a una cierta parte de la población a la que se le ha metido mucho miedo, y tiene miedo por estos nuevos espacios de la globalización, que son abiertos en términos económicos, también en términos de identidad, y sustituir esa imagen del caos, del desorden del mundo contemporáneo, por una imagen rotunda, esa imagen reconfortante que, por lo visto, a muchas personas les dan los muros. Construir una barrera es la mejor manera de no hacer nada, dando la impresión de que se hace algo. Y sobre todo, y esto es lo peor, es una especie como de salva política. Hoy una nación cercada por muros solo se encarcelaría a sí misma. Efectivamente, Obama antes de ayer, ¿no? Lo dijo, ¿no? Encarcelarse a sí mismo, ¿no? Cuando hay un ejemplo muy bonito, si tuviera aquí una diapositiva, pero de verdad que terminara con esto, lo pondría, que es en Amberes. Hay una batalla en Amberes, y está narrada en una novela que narra esa historia, de cómo los habitantes de Amberes perdieron una batalla precisamente porque los muros que habían construido les impidieron militarmente desarrollar una estrategia inteligente. Fueron sus propios muros los que les apresaron. Bueno, pues decía, creo que construyendo muros lo que hacemos es dirigir una salva política indiferenciada contra un conjunto de problemas que son complejos, porque todos los temas tienen una complejidad, los temas de que se refieren a la seguridad, los equilibrios, etcétera, etcétera, que solamente se pueden solucionar en el largo plazo, y le damos una respuesta torpe y en el cortísimo plazo. No tendría especial importancia. Dice, bueno, pues hay gente que construye muros, como hay gente que se superprotege en su casa. Si no fuera, y esto es lo último que quería destacar, porque los muros generan zonas de no derecho y zonas de conflictividad. Es terrible lo que está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos, donde hay patrullas privadas que se dedican a controlar la frontera y matan a la gente. Y no tienen ningún control político, policial, jurisdiccional, ¿no? Gente que se coge el rifle y se cree que eso está defendiendo los Estados Unidos, ¿no? Por tanto, genera zonas de conflicto, agarra muchos de los problemas que quieren resolver y, sobre todo, da una imagen de nosotros mismos como si nosotros no tuviéramos ninguna contradicción estructural en nuestras sociedades, y del otro como si del otro viniera necesariamente todo lo malo que podemos padecer. Eskerrik asko, bueno, bidetzen da. Nik beste modu batez egingo dute itzaldian, nik botako dituta osnarketa batzuk. Nintzen karabanan, Grezian, eta Greziako izan zen kriston impactoa, ez nuelako ezagutzen. Entzun bai, etorri bai, eta bai, baina ez nuen ezagutzen hori dara. Orduan, pixka bat egin dut, kolektiboki edo horrekoak egin genuen hausnarketa. Enbizian, ez duzu ikusten hemendik, baina atera genuen irudi hau, dela pegatina bat, dela, esta Europa no gracias. Euskeraz, Europa hau eskerrik asko,
eta ingelesez ere. Eta hori da gure leloa, ezta? Hemen ikusten nahi naiz, karabanan ziren kide batzuk, eta hori izan zen gure leloa. Han sido 10 días de viaje y de estancia en el campamento de Tesalónica, No Borders Camp, que tenía la finalidad muy concreta de denunciar la política migratoria de la Unión Europea. Habíamos elegido esta parte de Europa, Grecia, porque allí en estos momentos se concretan los efectos más perniciosos, más significativos de estas políticas. Aunque no olvidamos ni por un momento nuestra criminal frontera sur, Ceuta, Melilla y Canarias, y porque habíamos oído hablar de los centros de internamiento, de los CIES, de los campos militarizados, también de los desalojos de diversas acampadas de personas refugiadas. Pero igualmente nuestra acción es de solidaridad y de trabajo en común con los colectivos que allí están en la pelea. Qué impresionante ver la solidaridad griega, es impresionante de verdad verlos a los griegos, salvo algunos, los de manejar de oro, etc. Y la solidaridad y la autogestión en marcha, y se organizan muy bien. Así, con esos objetivos, nos juntamos 123 personas de escalería bajo el tema Mugas Salus, abriendo fronteras, para marchar con la caravana del Estado que partió de Barcelona el pasado 16 de julio. La primera consigna que gritamos cuando en la primera parada decíamos que esto también es un genocidio. Esta consigna gritada y coreada en muchas manifestaciones resume lo que allí podemos ver y lo que podemos intuir e imaginar. De lo poco que pudimos ver, claro. Un objetivo importante en todas las acciones ha sido el visibilizar a las personas refugiadas que en estos momentos están bloqueadas en varios lugares del territorio griego. Están en muy diferentes sitios, pero lo que es común es la imposibilidad de moverse y trasladarse hacia otros países, hacia ningún sitio. Están en el limbo. Lo hemos denunciado tantas veces que parece inútil repetirlo. Ni siquiera los cupos mínimos e irrisorios negociados por los estados de la Unión Europea se están cubriendo. Como dato, solo el 3% de todo el movimiento de toda la masa de gente que está moviendo ha encontrado refugio en otros países. 3.493 exactos desde Grecia hasta hace una semana y algo más de 1.000 desde Italia. El puente se acabó. También se ha denunciado con fuerza la nueva división que quieren introducir entre las personas que se mueven, que llamamos migrantes y refugiados. Migrantes, si es por motivos, porque les da la gana, pero como no, quieren vivir mejor, mira, fíjate tú, y los refugiados porque tienen algún tipo de conflicto y son perseguidos en el sitio. Cuando para nosotros son todos, no nos gusta ya hablar ni de migrantes ni de refugiados, son personas que por motivos de conculcación de derechos se mueven. Punto. Personas. Por parte de la caravana se visitaron varios centros y campos para personas refugiadas. Lo que se pudo ver de los centros oficiales de internamiento fue bastante alarmante, pues no se dan las condiciones mínimas de seguridad, salud y alimentación. Parece que el derecho a una vida digna hace paréntesis si eres una persona refugiada o migrante o que no se hunde. Tus derechos están interrumpidos. Como ha hablado Dani, de zonas de desaparición de derechos, que son los bordes de la frontera, los muros, etc., pero en el resto de los sitios los derechos han desaparecidos. Están custodiados por fuerzas militares. Son centros puros de encarcelamiento, la mayoría, sin que obviamente, exista ningún tipo de infracción o falta por parte de las personas allí encerradas. No han hecho absolutamente nada más que llegar. Ni han cometido delitos, ni robos, ni nada, etcétera, etcétera. Se cometen delitos con ellos. No está muy lejos esta realidad de la que aquí tenemos, de lo que aquí conocemos, tanto en los CIES como en las cárceles. En España, en el Estado español, existen unos cuantos también. Entonces la consigna es la misma. Cerramos los campos de internamiento. A la situación de privación de libertad, sin juicio ni procedimiento alguno, se suma la situación de privación de los mínimos derechos para sobrevivir. De forma constante se denuncian por parte de las mujeres agresiones sexistas y chantajes sobre los cuerpos. No os podéis hacer ni idea de las cosas que oímos y vimos por parte en ese tema allí. Prefiero no comentarlo, prefiero no matizar, vamos. Pero increíble. Bueno, y el que tiene ya criaturas la parte todavía, etc. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de las miles de personas que han tenido la suerte de poder llegar a las costas griegas.
En el camino han quedado varios miles de sus gentes que han sucumbido en las aguas mediterráneas. El mare nostrum es el mare mortum en este momento. La tanta referencias civilizadoras y transitado por culturas milenarias se ha convertido en una de las cosas comunes de nuestra historia cercana. Impresionante. Nos llamó dolorosamente la atención el comprobar in situ cómo muchas de las personas que fuimos viendo en situación de refugio y ante la situación de bloqueo e internamiento forzado ya no veían otra salida que volver a su país. Aunque en conflicto el país, aunque en guerra, aunque con amenazas, o agresiones o expulsión de todo tipo, etcétera, etcétera, consideran más seguros su país de origen. Empiezan a considerarlo. Esto sí que no lo esperábamos. La verdad, eso nos dejó absolutamente chocados. A la vista de los centros de internamiento forzados solo pudimos echar pestes y juramentos, claro, de los mismos, y aguantar alguna carga policial, y denunciar las imposibles condiciones de habitabilidad. Pero nos dejó ver, con la boca abierta de júbilo, el ver cómo funcionaban los centros ocupados y autogestionados, los libres que llaman. Cientos de activistas de la solidaridad internacionalista se han puesto manos a la obra para dar acogida a las personas en situación de refugio, con un planteamiento y un proyecto de gestión de los medios francamente alternativo. Estos centros sociales muestran de forma práctica cómo se pueden gestionar las estancias de las personas refugiadas, por lo menos en los primeros momentos más dramáticos, y representan la cara buena de la moneda, si se puede llamar de alguna forma, frente a los centros de internamiento. Será por eso que no dudaron de desmantelar 3 de ellos mientras estábamos de aquí. Allí, mientras se levantaba la acampada, deteniendo a 100 personas, 2 de ellas de aquí de Pamplona, y cada desalojo que realizan, además de la expulsión por la fuerza, se pone también agresiones de todo tipo, el requisamiento de todo el material acumulado, o sea, la porquería que los pobres tienen, en una palabra, las pocas cosas que tienen, lo requisan y lo meten debajo de las excavadoras para que quede bien comida, enseres, etcétera, etcétera. Hemos podido comprobar cómo se entregaban medicinas y comestibles, que estaban dispuestos a ser utilizados entre la gente. Las ropas también requisadas, y así las personas son ingresadas a los centros de internamiento y vigilados por militares con una camiseta y un short, los críos, y no tienen nada más. Nada más. Entonces partimos nosotros de una idea de solidaridad activa y colectiva, de carácter político y de denuncia de las políticas de nuestros gobiernos. A la vuelta nos reafirmamos en estas ideas. Queríamos acercarnos a la realidad para palparla, y ahora ya es parte de nuestra historia colectiva. Cada día, todos los días, vamos a recordar a estas personas y a su situación. Por eso estos actos son importantes, porque les hacen recordar a nosotros también estas cosas y haceros que conozcáis la situación. Y también queríamos denunciar lo que he dicho antes, las políticas migratorias que practica la Unión Europea, y en concreto ahora mismo en el territorio griego. Todos los días pondremos en vigencia nuestro rechazo a las mismas, y en nuestro caso con especial referencia a la frontera sur. Queríamos mostrar nuestra solidaridad más cercana y practicar la empatía y la emoción de sentirnos juntos y juntas y de luchar unidas. Ahora ya podemos unir nuestras luchas a las suyas. Tenemos sus caras y sus cuerpos maltratados en nuestras vecinas. Queríamos volver y contar lo que hemos visto y lo que hemos sentido. Os transmitimos nuestro sentimiento de solidaridad con las personas en refugio y a la vez les comunicamos el más profundo sentimiento de repulsa y rechazo de las políticas repugnantes en nuestros gobiernos. Una vez más exigimos la derogación de la ley de extranjería, el desmantelamiento de los pies y la apertura de las fronteras. Hemos cerrado la puerta de salida del país, hemos pagado los turcos para que cierren su puerta y hemos tirado la llave al mar. Zaporea, que surgió este año, el proyecto concretamente en Quíos, viene de la mano de otro proyecto inicial de un grupo de amigos y amigas del barrio Donostiarra de Intxaurrondo, que tenían otro proyecto en Etiopía, y una vez que finalizó aquel proyecto, un proyecto culinario, ya que estos amigos eran de la Intxaurrondo Gastronomía Carta, una asociación gastronómica en Intxaurrondo, ante la situación dramática que estaba llegando día a día a nuestras casas a través de los medios de comunicación o de las diferentes denuncias, estos amigos y amigas decidieron dar un paso y de una forma o de otra ayudar a estas personas que estaban llegando a Europa en las condiciones en las que estaban llegando. Así pues, a finales del año 2015 y a principios del 2016 decidieron dar un paso e ir concretamente a la isla de Quíos, isla que está justo debajo de la tan tristemente conocida isla Lesbos. En la isla de Quíos existen 3 campos,
Vial, que es un CIES o es completamente militar, donde Zaporeak no tiene acceso ya que está custodiado por los militares, y existen dos campos, Suda y Dipiti. En total, en toda la isla habrá unos 3.000 y pico refugiados o personas atrapadas, y en estos dos campos en los que estamos trabajando, en uno hay más de 1.000 y pico personas y en el otro pues ronda unas 300, 400 personas. A lo dicho, Zaporeak se encuentra con este reto, empieza a recaudar fondos, alimentación, se hacen diferentes movilizaciones a nivel de Euskal Herria para también mandar allá alimentos para ir poco a poco pues intentando ofrecer esta alimentación a estas personas. Desde siempre hemos tenido bien claro cuál era nuestro objetivo: devolver la dignidad a estas personas que están sufriendo lo que están sufriendo. ¿Cómo? Pues a través de la comida, porque a través de la comida se puede ofrecer mucho, se puede transmitir mucho, se puede transmitir cariño. No es lo mismo dar de malas formas una comida que bien mimada, bien cuidada, y transmitir ese cariño. Es una cosa que se cumple siempre a rajatabla en la cocina de Zaporeak. Diariamente entre 1.500 y 1.700 raciones. Parece que se dice fácil, ¿no? Pero es un trabajo bastante importante. El proyecto ha ido creciendo poco a poco, por eso podemos decir contentos, pues bueno, que seguimos adelante en esta misión de intentar ayudarles. También decía yo que es importante transmitir el cariño a través de la comida que les vamos dando, pero también es importante el trato cuando esa comida misma se reparte en los campos, ¿no? Porque en mi caso personal, por ejemplo, muchas relaciones que tuve con las personas que estaban ahí, muchas conversaciones que mantuve, muchas cosas que conocí, fue gracias a la alimentación que les daba, es decir, dándoles ya directamente el plato y preguntarles qué tal, te ha gustado o no. Enseguida empezaban a entablar una conversación, si les gustaban o no les gustaban, y poco a poco iban contando su situación. Por eso para nosotros es muy importante también mantener esa relación con las personas que se encuentran ahí en la isla. Poco a poco va creciendo nuestro trabajo. Hemos pasado de ofrecer aquel caldo a la ración individual. El caldo tenía unas 200 kilocalorías, hemos dado el salto a la ración de unas 600 calorías más o menos, y ya, por suerte, también hemos adquirido recursos como para ya ofrecerles carne y pescado. Por ejemplo, cuando estuve yo, era a finales de mayo, principios de junio, todavía no habíamos dado ese paso y era una cosa que estaban reclamando, ¿no? Intentar comer carne o pescado. Llevaban, en ese caso, pues más de 2 meses sin probar nada de carne, y siempre me acuerdo que siempre los pedían chicken para poder comer, y bueno, al final, pues por suerte, hemos podido dar ese paso y ofrecerles lo que a ellos y a ellas les gusta, siempre intentando hacerlo de la forma que les gusta. Pero sí que he visto pues esa fortaleza que tienen las mujeres, ¿no? Por el papel que tenemos de las cuidadoras de la familia. Somos madres, somos hermanas, y sobre todo pues tenemos que ser muy cándidas, muy cariñosas, siempre muy moderadas, y eso se ve que cuando hay un problema, el gran apoyo y el gran pilar siempre es la mujer, y entonces eso siempre supone para la mujer una carga más a los hombros. Perdonad si estoy hablando muy, pero me van viniendo ideas y bueno, se puede decir, ¿cómo es la mujer árabe, por ejemplo? ¿Cómo son las mujeres sirias? ¿Cómo supone un dilema o un extra el que sean árabes y que tengan que venir viajando, por ejemplo, viajar solas, mujeres árabes que se supone que están más veladas y tal? Pues lo que yo he visto es que no, que al contrario, que la mujer es la que al final se hacía cargo de todo,